Buenas tardes, radiante y vibrante día jueves. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿No tan bien? ¿Un poco bien? ¿Regulín, regular? No importa, durante la próxima hora y media, conéctese con nosotros y disfrute de la función. Comienza un nuevo episodio de Vivir Bien. Alexa. Buenas tardes, Sergi, qué energía. Usted sabe que la quiropráctica es una profesión validada por la Organización Mundial de la Salud. Y por esa razón, porque siempre en Vivir Bien queremos que usted esté lo mejor posible, nuevamente tenemos al quiropráctico Cristóbal del Campo de la Clínica Atalú. Así que desde ya los invito a enviar todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenido. ¿Cómo estamos, señor Cristóbal? Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente por invitarme y poder compartir acá lo que nosotros hacemos. Bien, y te vamos a sacar el jugo desde ya. Para comenzar, quiero que pongas atención y nos digas si es mito o realidad lo que va a salir en la siguiente gráfica. Espérese un momento. A ver. Después va. Venga. ¿La quiropráctica solo trata problemas de columna y dolores musculoesqueléticos? Esto es mito. Mito. A la ¿Es cámara, mito? a la cámara, mito, eso. mito. ¿Por qué? Mire, permiso, ¿ah? Adelante. Bueno, la quiropráctica, en general, el mayor porcentaje de pacientes que nos llega es por dolores de espalda, ¿sí? Pero en realidad no solamente atacamos a eso, como les explicaba anteriormente, cuando un dolor de espalda no solamente se puede producir por algo del hueso, la articulación o del músculo. Por los nervios. Por ejemplo, como les mostraba anteriormente, acá yo tengo un nervio. Toma, acá tienes un lápiz si quieres. Perfecto. Este es el nervio torácico 5, que nace entre la vértebra, que esta es T5 y esta es T6. Y este nervio va y se dirige, por ejemplo, no solamente trae información de sensibilidad, de dolor, etcétera, sino que va, por ejemplo, a una víscera, ¿ya? Y que esta víscera relacionada con el nervio T5 es el estómago, ¿ya? Okay. Entonces, si yo tengo una alteración del estómago, ¿puede decir que yo pueda tener dolor en esta zona? Una alteración de acá. O sea, lo que nos estás diciendo ahora es que cada una de las vértebras o por grupos de vértebras se relacionan directamente con un órgano, sí, y eso nos da una información muy concreta. Exactamente. Entonces, entendiendo eso, si yo tengo, por ejemplo, un problema o llega un paciente con un dolor a nivel torácico en esta zona, yo tengo que preguntarle si sufre, por ejemplo, de gastritis, o dolor al comer, o dolor después de comer, porque puede estar relacionado a algo visceral y que el dolor se refiere aquí. O viceversa, que el estómago esté funcionando mal porque hay una alteración acá y que la podemos corregir con un ajuste quiropráctico. Para entenderlo bien, no necesariamente se trataría de un dolor de espalda, sino que puede ser un dolor de una inflamación del colon que se refleja en mi espalda. Exactamente. ¿Y tú llegas a la causa del dolor? ¿Qué pasa cuando es una gastritis, por ejemplo, que está reflejado en un dolor de una vértebra o la columna? O sea, si efectivamente es una gastritis, ¿cierto? Nosotros vamos a ayudar a través de nuestro manejo quiropráctico, pero también vamos a tener que derivar o sugerir ciertos componentes nutricionales y derivar al especialista que sea necesario para manejar eso que es lo agudo. Cristóbal, para que las personas empiecen a enviarnos todas sus dudas e inquietudes, ¿qué dolencias o qué patologías trata la quiropráctica? Bueno, la quiropráctica principalmente nos centramos en las patologías neuromusculoesqueléticas. Todos me dicen, oye, qué raro ese nombre y es muy largo. Neuromusculoesqueléticas. Dicen, qué raro, qué largo el nombre. Pero en realidad es porque nos enfocamos en mejorar el funcionamiento de todo el sistema nervioso. O sea, de la señal que va a llegar al órgano, como el estómago, a un músculo específico. Por ejemplo, el estómago se relaciona con este músculo que está acá, que es el pectoral mayor. Entonces, si yo tengo una alteración de este músculo, no necesariamente sea porque el músculo esté contracturado o algo, sino que puede ser de la raíz nerviosa correspondiente o puede ser incluso un problema en la víscera. De la dolencia de... Sí. Mira qué interesante. Entonces, lo que queremos verlo es de manera integral, ya holística, para poder en realidad encontrar la causa, porque esto no es tan simple. El organismo es un organismo, como dice su nombre, es un todo. Y es bien complejo. Esa palabra es pura magia, lo que has dicho integral. Nosotros aquí lo remarcamos siempre. Pura magia. Cristóbal, comenzaron ya a enviar consulta y te quiero invitar a un audio de Pedro que dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Pedro y sufro de migraña y tensión en los hombros. ¿Lo puedo solucionar con quiropráctica? Saludos. Saludos, Pedro. Gracias, Pedro. Dolor de hombros y migraña. Y migraña. Sí, Pedro, la migraña, ¿cierto? En algunos casos se puede producir por lesiones o por disfunciones en general en la columna cervical. Nuestro cuello tiene 7 vértebras cervicales y 8 nervios cervicales. 8. 8, no 7, 8, uno más. Y esos nervios van a llegar, por ejemplo, desde los músculos del cuello
por ejemplo, este músculo, que es el esternocleidomastoideo, el trapecio, que producen dolor de hombros. ¿Ya? Y además, los primeros nervios cervicales van a ir a inervar o traer toda la información sensitiva de la cabeza. Entonces, se puede asociar una disfunción cervical o un problema cervical a la migraña y al dolor de hombros. Totalmente. ¿Y eso puede ser por una mala posición, por tensión? Típico, como hablábamos anteriormente o la vez pasada que me invitaron, de la anteriorización de cabeza, que aumenta la carga 10 veces de la columna cervical. ¿10 veces? 10 veces. ¿Y cómo...? Claro, la pregunta del millón es ¿cómo podemos aliviar esa dolencia que está teniendo Antonio en estos momentos? Claro, o sea, lo primero... Pedro. Le cambié el nombre, perdón. Lo primero es, tenemos que evaluar esta columna cervical desde el punto de vista quiropráctico y corregir si es que no hay nada que nos diga lo contrario, como alguna lesión que nos impida esa corrección, y corregirla a través del ajuste. Si eso mejora el funcionamiento del sistema nervioso, va a ser más óptimo, va a mejorar la función del músculo y van a disminuir los dolores. Pero, a ver, que me quede a mí claro, porque nosotros tenemos todo el sistema nervioso a lo largo de la columna vertebral. Estamos aquí centrándonos en lo físico y en lo no físico. O sea, una jaqueca puede estar producida por el simple hecho de tener el cuello en extensión, ¿sí? Sí, pero también mi pregunta es, ¿qué pasa si yo estoy con altas dosis de estrés y mi postura es la correcta? ¿Se podría producir una jaqueca también? Sí, o sea... cuando hablamos de estrés, ¿cierto? Que por lo general pacientes que atribuyen al estrés dolor de hombros, dolores de cabeza, que lo llevan como síntoma y lo atribuyen, ¿cierto?, al estrés por alta carga laboral. Claro, mucha carga laboral o nerviosismo. Sí, hay asociación anatómica del sistema nervioso a esto, porque en estas situaciones salen de la médula espinal sale una estructura que se llama el tronco encefálico. Claro, o sea, después del cerebro viene viene la médula espinal, que es la continuación del tronco encefálico. Y de ahí vienen unos nervios craneales que tienen núcleos ahí, que es el nervio trigémino. ¿Ya? Uy, que cuando alguien padece de eso es terrible. Tremendo. Y además, en ese tronco encefálico que está acá, están los núcleos de la inervación de los músculos del cuello, como el trapecio y el eco. Entonces, una situación estresante que afecta al sistema nervioso, ¿me puede llevar a estos síntomas? Sí. ¿Lo puede ayudar la quiropráctica? También, porque queremos mejorar el funcionamiento de... ¿Y cómo podemos mejorar el funcionamiento de Pedro? Que le duele el cuello, los hombros y parte de la espalda. Pedro y de los ¿Qué puede hacer por su cuello? ¿Qué pasa? Exacto. O sea, ¿qué podría hacer él ahora? Lo mejor que vaya es que se evalúe y haga la quiropráctica. Pero ahora que nos está viendo, que diga ya, tengo 1 hora y media por delante, mientras está aquí el señor quiropráctico, ya démosle. ¿Hay algún ejercicio que le podamos dar para...? Ya, lo primero es mejorar su postura. Si es que tuvieron él una mala postura, desde estar encorvado, enderezarse. ¿Se acuerdan el ejercicio de la otra vez, que era el de los brazos? Poner los brazos en la cadera y dejar caer los brazos. Esa es la postura que uno debería... Repitámoslo nuevamente. Ya, manos en la cadera, ¿cierto? Ya, manos en la cadera. Vista al frente, dejamos caer los brazos y esa es la postura que uno debería adoptar natural. Ni muy exagerada, normal, ni menor. O sea, no se trata de sacar pecho. No. Eso es lo más natural posible. Y por otro lado, ¿cierto? La típica otra postura alterada, que es la anteriorización de cabeza, tratar de llevarlo más hacia atrás la cabeza, llevando la pera, ¿cierto?, el mentón hacia el cuello, ligeramente. Cristóbal, te invito a que develemos el siguiente mito o realidad. Vamos allá. Mitos y verdades de la quiropráctica. ¿La posición que adoptamos al dormir puede dañar nuestra columna y salud? ¿Sí o no? ¿Mito o realidad? A ver, no conteste todavía. Perdón. Es súper importante porque uno la noche descansa, imagínate dormir mal y al día siguiente amanecer contracturado. A la cuenta de 1, Cristóbal, 2, 3. Realidad. Wow. Realidad. Entonces, si es realidad, ¿cuál es la postura? A ver, partamos por la postura que no deberíamos usar para dormir. Que no deberíamos. Ya. Dormir boca abajo trae complicaciones, por ejemplo... ¿Boca abajo? Sí, de guatita, sí, trae complicaciones al dormir porque aumenta esta curvatura, no sé si la logran ver, que está aquí en las vértebras lumbares, que se llama la lordosis lumbar. Que está en la parte de abajo, como la zona... Sí, en la lumbar, parte baja de la espalda. Baja, okay. Entonces, dormir boca abajo aumenta esa curvatura y mira lo que pasa con las articulaciones, se estresan más. Dormir boca abajo aumenta esa postura. Sí, aumenta la lordosis lumbar. Porque hace una fuerza... Qué fuerte. Creía que era todo lo... De verdad, viendo la columna, sí creía que era todo lo contrario, por estar colocado, que presiona hacia el exterior. Por eso, por ejemplo, cuando se adoptan estas posiciones boca abajo, por mucho tiempo,
cuando uno va a un tratamiento, lo que sea, lo ideal es que pongan un rollo acá, por ejemplo, una toalla, que lleve esto hacia atrás. Y mira qué pasa con la curvatura que estaba así. Mira ahora. Cambia totalmente, se corrige. Solamente con un pequeño alto. Que es el almohadón. Un almohadón. El consejo para la gente, porque muchas personas que duermen boca abajo, no hay otra posición, es un cojín como de dulce, un cojín redondo, algo que tenga puesto en el abdomen. Sí, o sea, si digo un cojín, capaz que sea un cojín muy grande, entonces una toallita envuelta. Pero eso es en forma de rodillo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un poco de bullying al switch a Alexandra. Les vamos a regalar un cojín de dulce. No, señor director, usted duerme boca abajo, ¿no? Lo dijo, boca abajo. Hay mucha gente que duerme boca abajo. Tomen nota porque es súper nocivo. Es súper nocivo. ¿Qué otra cosa más puede pasar durmiendo? ¿Una almohada, por ejemplo, nos puede afectar? En esa misma posición, que no solamente se estresa la columna lumbar, sino que también la columna cervical, porque cuando yo me acuesto, por ejemplo, esta camilla tiene un orificio. ¿Para qué? Si estoy en esta posición, para tener la cabeza en posición neutra derecha. Pues si no forzamos el cuello hacia Porque si no voy a tener que, para poder respirar, voy a tener que dormir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y esa posición, 6 horas, 8 horas, podría generar una lesión. Y entonces, si sabemos cómo nunca debiéramos dormir, ¿cuál es la postura idónea? O sea, entre comillas, idónea, porque cada uno es un mundo y acabas, acabas de lado, así. Sí. Pero ¿cuál sería la postura correcta para conciliar un buen sueño y tener un buen descanso? A ver, juéguesela. Posición fetal, digo yo, de lado, tú. Fetal, o sea... De lado. De lado como el bebé, o sea, así. Y como la posición cuando uno hace cariño, cucharita. ¿Usted sabe lo que es cucharita? Sí, ya, ok. Lo aprendí aquí. Ok, lo aprendí aquí. De espalda... Ya dijo de espalda. Y de vez en cuando fetal. No, ya de espalda. No, pero principalmente de espalda. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Mira, aquí... con cariño, con cariño. No seas machista, no seas machista. Espérate, ¿y tú cómo duermes? ¿Yo? Sí. De espalda. De espalda, ya. Ahora, espérate, dijo que de espalda. ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermes de espalda? Ahora, ¿cuál es la ideal? También se puede equivocar. No, sí. La ideal en una persona sana que no tenga una lesión es de espalda, ¿ya? Pero, por ejemplo, a personas que sí tienen lesiones lumbares, ciertas lesiones lumbares se les va a recomendar que duerman en posición fetal porque les va a aliviar y van a poder conciliar bien el sueño. ¿Y una persona que no tiene problemas en la espalda y duerme en posición fetal, qué puede pasar a larga? No sé si podría decir pasar algo o generar, pero sí problemas en el hombro por sobrecargarlo más de la cuenta. Si no pone una almohada va a inclinar la columna cervical mucho hacia un lado, o si pone una muy grande la va a inclinar Cristóbal, mucho hacia el otro lado. ¿Y qué hay de realidad que cuando uno está en posición fetal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, es súper aconsejable colocar un almohadón entre medio de las rodillas como para compensar? ¿Eso es real o no es real? Eso es totalmente real. Es totalmente real. Sí. ¿Es para compensar la desviación de la columna o la carga? ¿A qué ¿Para se nivelar las caderas, será? Sí. O sea, claro, porque si no tengo ese cojín y cae mi pierna, ¿cierto? Lo que yo estimulo es una rotación interna de cadera y una rotación de columna. Entonces, con ese cojín al medio, lo neutralizo y no se produce. O sea, lo que pasa es que durmiendo voy a mantener esta posición, supongamos que la mantenemos. Muchas horas, claro. Muchas horas. Pero en todo caso, dormir, la postura correcta de dormir de espaldas, uno se pone al principio, pero después acaba así, yo creo, en la noche. Entonces es complicado dormir, hay que pensarlo. Ya, y la de espalda no requiere de nada, de cojín. No, o sea, lo único que hay que preocuparse es el cojín que no de mucha altura, que no genere una postura de flexión de cuello, y si no tiene cojín, que no genere una extensión mayor de lo normal, que lo ideal es que quede neutro. Bien, siga enviándonos todas sus dudas y todas inquietudes porque a las 14:43 horas el quiropráctico responde. Vamos allá con el siguiente audio. Amigos de Vivir Bien, fanática del programa desde la ciudad de Yanquihue. Mi pregunta, si la quiropráctica sirve para los dolores lumbares, para el nervio ciático. Un saludo grande para ustedes, un abrazo. Y todos los días me siento ahí con cuadernito en mano a tomar apuntes. ¡Qué Matea! Muchas gracias. Un saludo para el sur de Chile. Un saludo. Gracias. Ayuda, ¿qué es lo que me fui? No, los lumbar. Ella sufre de dolor lumbar y pregunta si la quiropráctica le va a ayudar a aliviar esos dolores. Lo primero es decir sí, de todas maneras. O sea, te va a ayudar en tu problema de dolor lumbar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las lesiones más comunes de la columna lumbar?
por ejemplo, las discopatías. Mucha gente llega a nuestras consultas porque tiene una discopatía, ¿ya? O porque tienen una hernia, ¿ya? Todas esas lesiones o alteraciones, ¿cierto?, las podemos ayudar con quiropráctica. También la lesión al nervio ciático, ¿sí? La lesión al nervio ciático, nace el nervio ciático en los últimos nervios espinales lumbares, o sea, este y algunos de acá abajo, se unen y forman el nervio ciático. Y cuando estás con problemas en la zona lumbar, con ciática, ¿muerde, aprieta? Es que hay dos posibilidades. Se formó este nervio ciático y va a pasar por acá. Pues no sé si se ve el lápiz. Por acá, ¿ya?, hacia atrás. Y va a ir por toda la región posterior de la pierna. ¿Por eso que afecta muchas veces a la pierna? Sí, pero siempre por detrás. Porque si... No por el lado. No por el lado y no por pierna. delante. Porque por delante es otro nervio que es el nervio femoral. Y por el lado es otro nervio que se llama el nervio femorocutáneo lateral. ¿Y por qué uno cuando dice de ciática siempre marca así y no marca hacia atrás? Autorreflejo. En general es hacia atrás. Y la diferencia está que el problema puede estar en la columna, ¿cierto?, en las últimas vértebras lumbares o el sacro, o puede estar en la salida del nervio isquiático, porque acá hay un músculo que va desde acá hasta acá, que es el piramidal, que lo puede comprimir al nervio ciático o isquiático, ¿ya? Pero, y en algunas personas, en algún porcentaje de la población, anatómicamente el nervio perfora el músculo. Ay, y en este caso dolor intenso eso. Y esas personas siempre a lo mejor tienen más predisposición a tener problemas del síndrome del piramidal, que se llama. Y en este caso, si uno no puede ir a ver un quiropráctico de urgencia, está en la casa, por ejemplo, ¿se puede colocar calor? Sí. ¿Ayuda? Sí, es recomendable. Va a ayudar a lo mejor en el momento, ¿cierto? Atenuar. Pero a atenuar un poco los síntomas, pero lo ideal es que visite a un profesional para que le dé un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Cristóbal, antes has mencionado que es de los dolores más comunes que hay. Todo el tema del nervio ciático, los dolores lumbar. Ya, para todas las personas que nos están viendo ahora y que sí, van a ir a ver a un quiropráctico, pero de momento, ¿qué consejos les podríamos dar así como soluciones, tips para que hagan en la casa y alivianar todo ese dolor que producen en esta zona? Si se tratase, por ejemplo, de un dolor lumbar. Ya, si se tratase de un dolor lumbar, lo primero es ver en qué posición o qué postura tengo, ¿cierto? Eso es súper importante, ser consciente de la postura que yo adopto en mi día a día, ¿cierto? Si es una hiperlordosis mantenida, tratar de disminuirla. Si es lo contrario, ando muy agachado, tratar de ponerse pecho paloma, ¿no? Claro, pecho paloma. Si hay personas que andan inclinadas y rotadas, que eso nosotros le llamamos un lateral que anda lateral. O sea, finalmente por la posición podríamos provocar esta... Ahora, el problema es que o por la posición provocaron la lesión o viceversa. O se provocó la lesión, y compensatoriamente ella provocó esto, o anda así. Y si compensatoriamente anda así por el dolor, ¿qué puede hacer? Porque en el fondo tiene que solucionar el problema de raíz. Hay que enderezar urgente. O sea, lo importante es que cuando hay un lumbago importante que está mantenido por mucho tiempo, puede ser una lesión importante que puede afectar en su calidad de vida por el resto. ¿Y cuánto es mucho tiempo, Cristóbal? O sea, ¿qué es lo que consideras tú como profesional de poner alerta, semáforo rojo y por favor vete a ver un profesional porque eso ya es grave? Más de 3 meses. ¿Más de 3 meses? Más de 3 meses. Sí, porque ya pasa a ser una lesión más crónica. Si eso es lo que nos dice lo agudo de lo crónico. Entonces, como tips, si este dolor persiste, ¿cuánto tiempo cuando uno tiene un dolor tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo para...? Lo ideal es que no pase una semana. ¿Una semana? Sí. Ya, y normalmente, ¿qué pasa con la gente que siente dolor y que toma todo antiinflamatorio, calma el dolor y lo esconde a través de estos analgésicos? Claro, y el dolor sigue. O sea, y hay otro tema que es el tema de la polifarmacia, que el exceso de consumo de medicamentos para atenuar el dolor, pero también estos medicamentos en dosis muy grandes, ¿cierto? Y por mucho tiempo mantenido, pueden generar más alteraciones incluso. Ya, entonces, una semana, si uno sigue con el dolor, es recomendable ir a ver a un quiropráctico o a un kinesiólogo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo uno sabe ir a un quiropráctico o a un kinesiólogo? Lo que pasa es que la diferencia es que el quiropráctico es un profesional de salud que es de primera atención. ¿Qué significa eso? Que puede llegar cualquier persona y nosotros dar un diagnóstico. ¿Ya? Cualquier persona, o sea, cualquier tipo de persona con cualquier dolencia y estáis capacitados para dar un diagnóstico fidedigno. Sí, para dar un diagnóstico dentro del área neuromusculoesquelética, ¿cierto? Que le hablaba anteriormente, y dando ese diagnóstico yo puedo decir, no me compete derivarlo a otro profesional, como los puede pasar a todos los profesionales de la salud, o si me compete
y hacer el manejo quiropráctico con esa persona. Ahora, en la kinesiología no está la posibilidad de diagnosticar a un paciente en primera consulta. Entonces tiene que ser derivado por el especialista, por lo general el traumatólogo, etcétera, que él va a dar un diagnóstico médico y el kinesiólogo va a hacer todo el tratamiento, que también va a ser un diagnóstico kinésico el kinesiólogo, pero el legal es el diagnóstico médico en este caso. Perfecto. Okay. ¿Te parece bien que sigamos respondiendo a las personas? Me parece muy bien. Venga, vamos a revisar el siguiente tuit que dice así. ¿Cómo puedo dormir si tengo escoliosis? No veo el nombre. Nicole. Bien, Nicole nos pregunta cómo puedo dormir si tengo escoliosis. ¿Ya un poquito más complicado? No. ¿No? Pensé que era un poco más complicado. Depende, porque la escoliosis, primero voy a explicar un poco lo que es la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna. ¿Ya? Y esta se va a medir en grados, ¿ya? Y puede ir de 0 grados, o sea, de 5 grados hasta los 60 grados. Y el grado de la escoliosis me va a dar la severidad de la lesión. O sea, una persona que tiene más de 40 grados de escoliosis, lo más seguro es que puede ir a cirugía. ¿A cirugía? Sí. Una persona que tiene entre 20 y 40 grados de desviación de la columna, se va a hacer un comanejo con rehabilitación, ¿cierto? Y además incluso puede usar un corsé. Ya, pero no sé, Cristóbal, en la pregunta que nos hacen, ¿siempre la escoliosis va a doler o cómo tiene que doler? Claro, supongamos que está recién empezando. ¿Podría la postura, la posición en dormir, aumentar la escoliosis a futuro? O alivianársela. Las dos cosas. O sea, es que ¿te perjudica? Tengo que decir la verdad. La verdad. Pero estamos aquí para decir la verdad en todo momento, por favor. Transparente. Primero, si llega una persona de 40 años y que le duele la espalda y la diagnosticaron con escoliosis hace un mes, yo creo que la escoliosis la tenía desde mucho antes. Porque da cuando es joven, ¿no? Okay. Sí, entonces, adolescente. Entonces, si empezó con los dolores hace un mes y la escoliosis la tiene hace 20 años, la escoliosis ya es una patología a lo mejor que puede estar instaurada y lo que está afectando es otra cosa y hay que buscar ese problema. ¿Y qué podemos hacer con esa persona, por ejemplo? Ahora, ya, un momento. Ahora, la desviación, el problema es que yo le podría decir, duerme hacia la derecha si la curvatura está a la izquierda. Claro, para compensar. Sí, pero si tiene la curvatura a la derecha, durmamos hacia la izquierda. Claro, pero no sé hacia qué lado tiene la curvatura. Te faltó información. Pero en todo caso es súper bueno lo que acabas de decir, porque si tienes la escoliosis hacia la derecha, vamos a dormir compensando hacia la izquierda y viceversa. Ahora, si la tenemos a la izquierda, durmiendo hacia la derecha. Eso si fuera una escoliosis en C. ¿Qué significa ¿Cómo? en C? En C de Cristóbal. ¿Qué sería así? Ya. ¿Y esa es grave? No, o sea, no hay la gravedad la va a dar uno, los síntomas del paciente, y otro, el grado de inclinación. Pero tú estás hablando de la zona de la cadera hacia el lado que corresponda. ¿Qué pasa? ¿Que si está en mitad de la columna ya es más peliagudo? La otra es en S. ¿Y cuál sería en S? ¿Y cuál sería en S? En S es una S, o sea, no me faltan un poco de manos para hacerlo, pero acá arriba se inclinaría hacia un lado y abajo compensaría hacia el otro lado. Uy, ¿ahí cómo lo hacemos? Eso es lo difícil. Entonces lo que nosotros como quiroprácticos vamos a trabajar, siempre lo trabajamos con un equipo multidisciplinario, quiropráctico y kinesiólogo, porque vamos a buscar los puntos donde se encuentren las disfunciones que generen compensaciones y alteraciones en la columna y las vamos a corregir, ¿cierto? Para darle más movilidad a esta columna y poder cargar mejor esto. Y por la parte kinésica vamos a dar una pauta de ejercicios para fortalecer músculos que estén débiles e inhibir músculos que estén muy activos. Pregunto desde la más absoluta ignorancia y no es broma, ¿ya? Cuando hablas de en forma de S, que es lo más delicado y peliagudo, como para que se necesita ese equipo multidisciplinar para actuar como corresponde, me lo invento, ¿vale? Si uno está durmiendo, ¿se podría colocar los almohadillas en forma de rodillo para ir compensando los puntos o nada que ver? Si eso te produce un descanso, hazlo. ¿Vale? Sí, porque no te va a generar... Acuérdense que el dolor es un síntoma que sentimos porque nos está dando una alerta de que algo va mal en el cuerpo. Si esto me alivia el dolor, ¿qué puedo hacer? Hágalo. Para entender, las personas que sufren de escoliosis y que ya son bastante complicadas, ¿tienen mala calidad para dormir? O sea, ¿duermen mal en general? En general, una persona que tiene una escoliosis compensada hace muchos años no debería dormir mal. Ya, porque generalmente las adolescentes sufren de escoliosis.
Ya. ¿Y ellas generalmente entran a pabellón? No, solamente los casos más extremos que tienen mayores grados de curvatura. ¿Y por qué? Porque cuando es mayor a 40 grados existe el riesgo de tener una lesión interna en la médula espinal. Y ahí sí que es muy grave. Claro, mucho más complicado la lesión. Que puede quedar incluso sin movilidad en la extremidad. Cristóbal, nos ha quedado... el caso más extremo. Nos ha quedado súper claro la escoliosis, ¿sí? Pero queremos resolver el siguiente mito de realidad. Pero antes recuerden que el abogado ya está aquí con nosotros, Daniel Stingo, para responder de todo lo que usted se pueda imaginar y más. Así que ya le digo que están desesperados aquí tras las cámaras por venirse aquí con nosotros. Tranquilícese, ya viene. Tranquilo. Venga, vamos a resolver el siguiente mito o realidad, por favor. Que dice así. Cuando se realiza un ajuste, ¿es normal que se genere un sonido, mito o realidad? Por favor. A la de una, a la de dos, a la de tres. Mito. Wow. Mito. ¿Y qué es lo que es? Claro, ¿qué es lo que cruje? Sí, ¿y cómo se realiza el ajuste? Mito, ¿por qué? Antes de cualquier cosa. Cuando uno hace el ajuste, este movimiento, hay un sonido que se llama cavitación. Ya les voy a explicar por qué se produce. Pero hay veces que uno realiza un ajuste y no necesariamente existe el sonido, pero sí igual genera la corrección. Entonces, como ustedes la pregunta de mito realidad fue, ¿es necesario que el ajuste cruja? No. ¿Por qué? Porque a veces no hace el sonido de cavitación, pero la corrección igual se instaura. Tengo otra pregunta. Generalmente cuando se hace un ajuste en el cuello, ¿casi siempre suena? No tiene por qué sonar, ¿no? ¿O sí? O sea, por lo general sí, cavita, ¿cierto? ¿Y por qué cavita? Y aquí lo vamos a entender. Porque las articulaciones, dentro de la articulación tiene una presión negativa, ¿cierto? Vale. Para mantenerse abierta, ¿sí? Y dentro de eso hay gas como el nitrógeno, principalmente. Entonces, cuando yo genero este input, ¿cierto? Este movimiento, lo que voy a hacer es liberar gas y disminuir la presión de la articulación para que se empiece a mover normalmente. Y eso es lo que genera sonido. No es que se rompa un hueso, no es que roce uno con otro, nada que ver. Igual es peligroso. ¿Qué puede hacer uno? Porque a veces a uno le da susto, ponte tú, entregarse a las manos de un quiropráctico que te pueda dejar una lesión incluso neurológica, grave. Pero, a ver, si es como corresponde la persona y está altamente calificado. Yo he ido un montón de veces en España a un quiropráctico y has de confiar porque de verdad sales entre las nubes. ¿Sabes? Es maravilloso. Son profesionales, o sea, así de claro. Sí, lo primero acá en Chile es que siempre, ojalá, cuando vayan a un quiropráctico, pídanle su título profesional, ¿ya? Con eso, ustedes se pueden asegurar que la persona que los está atendiendo es un quiropráctico que tuvo los estudios y las horas y los créditos necesarios para poder ejercer su profesión. Y él, en ese momento, tendrá las capacidades para evaluar si usted puede ser ajustada o no puede ser ajustada o tendrá que ser derivada, etcétera. Y nosotros aquí desde Vivir Bien le queremos decir que aquí tenemos un tremendo quiropráctico, señor Cristóbal del Campo, altamente cualificado, que para eso lo traemos aquí. Cristóbal, tengo una pregunta. Hoy día fui a hacer ejercicio, entonces cuando me estaban elongando con una toalla, tú sabes, ¿no? Que agarran una toalla y él tira y te tira los brazos. ¿Ya? ¿Por qué me sonó la columna? Ya. Principalmente, ¿qué pasa ahí? Eso es una técnica que toman y traccionan. Entonces, lo que hace esto es estirarse. Y el estirarse, lo mismo que hablaba de la articulación, puede producirse la cavitación por el cambio de presión y la liberación de gases. Ahora, ¿cuál es el problema que puede producir en eso? Que estoy ajustando o corrigiendo cualquier articulación y no necesariamente la que esté afectada. ¿Es peligroso? En algún sentido sí, porque si yo justo tengo una articulación que se mueve más de lo normal, eso... y nosotros lo que ajustamos es lo que se mueve menos de lo normal. Mira. Pero si yo tracciono, ¿qué se va a ajustar primero? ¿Qué se va a mover primero? Lo que está más suelto, lo que se mueve más de lo normal. Entonces de repente puede tener más daños que beneficios. Ok. Recuerden que Stingo hoy día responde todas sus consultas. Usted tiene problemas legales, de arriendo, todo lo que le pueda dificultar su vida, aquí está. El abogado responde. Tengan paciencia y Stingo, por favor, te lo pido. ¿Dónde está Stingo que anda corriendo por todos lados? Ya viene Stingo. Eso. Stingo está muy nervioso, los anteojos se le mueven, pero ya va Stingo. El abogado responde. Vamos, Sergi. Vamos al audio que dice así. Consulta
Ayer fui a un quiropráctico y quedé con mucho dolor en toda la zona de la columna. Tengo una discopatía con hernia y no sé si esto es normal, quedar con tanto dolor después de ser atendido. ¿Es normal? O sea, iba con dolor y quedó peor. Ya, en general no es lo más común, pero en algunos casos puede pasar. Pero, a ver, cuando vamos al quiropráctico, si tenía un dolor y después la sensación es diferente, por ejemplo, ha pasado más o menos el mayor efecto posterior al manejo quiropráctico se puede producir a los 3 días. Entonces, puede ser que en algunos casos ha pasado que quedan un poco por el dolor que llevaba, resentidos, ¿cierto? ¿Ya? Pero a los 3 días sienten un gran alivio. Ahora, la idea es que un ajuste no duele. No debiera pasar absolutamente nada ni doler. Pero te pregunto, a ver si entendí bien. Yo tengo un dolor muy grande. ¿Dónde? En el alma, en el alma. Tengo un dolor muy grande y te voy a ver. ¿Sí? Tú me haces un ajuste, ¿verdad? Que es como en una elongación. No. Un ajuste es un movimiento bien específico de alta velocidad, pero de muy baja amplitud, o sea, cortito, para corregir específicamente donde encontramos la alteración o subluxación que le llamamos nosotros. Llevo 5 días con el dolor, haces un ajuste, pero no necesariamente y automáticamente porque me hiciste el ajuste cortito, etcétera, se me va a ir el dolor inmediatamente. Pueden pasar 2 días que todavía esté media resentida. Hay casos, pero por lo general los pacientes se alivian rápidamente en la misma sesión. Mira, eso es maravilloso. En la misma sesión, el mismo día. O sea, tú no estás con el dolor y con ese ajuste sería todo. Sí, no sé si sería todo, pero sí salía mucho mejor. Que si estás ahí con un dolor, una compresión y de repente, ¡clac!, te lo ponen en su lugar, sí o sí, alivio has de sentir en la primera sesión. Y esta niña la niña que mandó el audio, ¿qué pasa con ella? ¿Cuántos días después de haberse hecho el ajuste se tiene que preocupar si sigue con el dolor? Lo que yo le recomiendo es que si ya en 3 días no se siente bien definitivamente, acuda nuevamente a un profesional para que reevalúe, ¿cierto? ¿Al mismo? O sea, es que yo no sé las condiciones, entonces tampoco puedo juzgar. Puede ser al mismo o puede ser a otro para que reevalúe y chequee su situación. ¿Qué está pasando? Perfecto. Venga, vayamos a revisar el siguiente tuit que dice así. Silvi nos dice: mi problema es que camino siempre agachada y cuando me enderezo la espalda me duele mucho y me obliga a andar encorvada. Ahí está. Eso es una gran realidad. Sí. ¿Qué le decimos ahí? Hoy, es complejo porque me hubiera gustado saber la edad, ya, porque hay Silvi, si nos estás viendo, dígales la edad ahí. Si es que pero una persona que camina siempre agachada. Supongamos un adulto mayor que camina en estas condiciones, ¿cierto? A veces lo hacen como compensación. ¿Por qué? Porque el espacio que está dentro del canal donde va la médula se puede con los años estrecharse más. Entonces la médula espinal que va adentro es como una corbata. Entonces si yo me agacho, ¿qué va a pasar con la médula? Va a ascender y no se me va a comprimir. Entonces, o sea, es la compensación para liberar la médula espinal. Entonces, claro, vuelvo atrás y me aparecen todos los síntomas. Podría ser ese uno el caso. ¿Por qué está así? Y cuando vuelva atrás le duele. ¿Qué se puede hacer para tener ese problema? De la corbata, uno no puede caminar. Es que eso es más complejo porque una disminución del diámetro central es súper complejo. Ahora, si hace esto, ¿cierto? En flexión le alivia y en extensión le mejora, podría ser simplemente un síndrome facetario, que es una presión de las articulaciones posteriores de las vértebras entre sí. Y eso se puede corregir fácilmente. Pero ella está buscando todo el rato la flexión hacia adelante porque en extensión le duele. Sí, porque mira lo que hace. Si yo voy a la flexión, ¿qué pasa con la articulación? Se separan. Se separa, claro. Pero si ya está pegada comprime. Y si quiero ir a la extensión, se comprime más aún. Entonces, te estoy dando 2 ejemplos, uno simple de solucionar y uno muy complejo de solucionar y que tienen la misma sintomatología clínica. No sé si me... Sí, pero hay que darle una solución porque en el fondo no puede caminar en esa posición para aliviar un dolor. O sea, es una cosa por la otra, es como una ganancia secundaria para aliviar un dolor. Sí, no, pero en ese caso hay que tener mucho cuidado. No le puedo dar una solución aquí. Tiene que haber un profesional. Claro, de todas maneras. Tiene que haber una evaluación. Bien. Daniel, compórtate que se está subiendo por las paredes. Ya lo saben, si han enviado sus dudas y sus inquietudes. Ya viene, Daniel, ya viene. Vamos al Instagram que dice así. Venga, Estefan nos dice: ¿es normal que me duele la espalda cuando hace frío o tiene que ver al uno tener una mala postura?
Tiene que ver con una mala postura. Es algo grave. Saludos. Con el frío. ¿Qué le decimos a Steffi? Las enfermedades degenerativas, ¿sí?, se acentúan con el frío. Sí. ¡Oh! Por ejemplo, famosas artrosis. Chuta. ¿Han escuchado de la artrosis? O sea, que un clima cálido y templado te ayuda, te favorece enormemente a... ¿Y qué llamamos enfermedades degenerativas? Son lesiones, por ejemplo, como la artrosis, una lesión hace que va destruyendo el cartílago, que es un tejido que disminuye el roce o la fricción entre los huesos. Entonces, como se empieza a desgastar y a destruir, los huesos empiezan a tocarse y eso genera mucho dolor. Ahora, con las temperaturas bajas, más aún, porque además las temperaturas bajas en los tejidos blandos los hace estar más duros. Es como un chicle, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? El calor, el chicle lo blanda y si lo pongo en el refrigerador, con un guatero, por ejemplo, hay una tensión, con el guatero. O sea, hay una contracción con el tema del frío. El calor le va a ayudar, pero no va a ser la solución a los problemas, pero sí le va a ayudar mucho a disminuir los síntomas. Bueno, nosotros también tenemos un consejo que darle a todo usted y también escucha Cristóbal, porque vitamina C Vivir Bien Plus ya se encuentra en el mercado. La puede conseguir en www.aminas.cl o en el fono +562 3223 6720. Repleta de antioxidantes, de los mejores extractos de frutos cítricos más el ácido ascórbico. Recuerde que por eso es la vitamina C Plus Vivir Bien. Muy bien, vitamina C Plus Vivir Bien ya se encuentra en el mercado al alcance de todos ustedes porque queremos que cada día vivan mejor. Muy bien, bien. Y tenemos el siguiente audio que dice así. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si una persona con fibromialgia se puede practicar la quiropráctica, ya que mi suegra tiene fibromialgia, pero también tiene artrosis en los hombros, en las piernas, en las caderas. Entonces no sabría yo si ella se lo puede practicar. Una persona me dijo que la quiropráctica era buena para las personas con fibromialgia, pero nunca lo he comprobado ni me han dicho un médico especialista si es así. Quisiera saber, por favor. Venga, ¿qué le respondemos? De todas maneras, la fibromialgia se puede ayudar con quiropráctica. ¿Se puede ayudar? Sí. Mira, qué buena, qué buena además noticia. tiene artrosis y todo Se eso. hace partiendo de la base que se hace un comanejo, ¿cierto? ¿Qué se hace? ¿Comanejo? ¿Cómo te refieres? Comanejo es en el equipo de multidisciplinar para el trabajo. Por ejemplo, no sé, su reumatólogo, porque a lo mejor está diagnosticado por reumatólogo la fibromialgia, y además, del punto de vista de nuestra quiropráctica, como es una lesión que se atribuye también mucho a los estados de ánimo y muchos puntos dolorosos, regulando o mejorando el funcionamiento del sistema nervioso, ¿cierto? Podríamos disminuir todos los síntomas que tenga. Me gustó lo que tú dijiste, cómo trabaja la quiropráctica con los puntos dolorosos que tienen que ver con lo emocional que acabas de decir desde la quiropráctica. O sea, hay ciertas emociones que se pueden ver reflejadas en ciertos órganos. ¿Ya? Y esos órganos están relacionados con algún nervio y ese nervio está relacionado con alguna vértebra que nosotros podemos encontrar que está subluxada o en disfunción y poder corregirla. Es una unión entre todos. Por ejemplo, el hígado se relaciona con la ira y la vesícula biliar. Totalmente. ¿El colon? El colon se relaciona principalmente con personas muy dogmáticas o muy rectas, ¿ya? Generalmente. Estructuradas. O personas que la marcaron que eran muy rectos con ellos. Ok, sí, esa emoción. Eso es un mundo... es un mundo que se está estableciendo ya en la comunidad médica científica. ¡Bravo! Porque es una gran realidad que se ha dejado de lado durante muchos años y por eso nació este programa, para que lo sepan y lo entiendan. Vamos a revisar el siguiente tuit y a seguir respondiendo. Sufro mucho de dolor, Buccioni nos dice, sufro mucho de dolor en la nuca y el dolor migra desde la base de la nuca hasta la parte más alta de la cabeza. ¿Se puede solucionar? Bien, a la vuelta de comerciales le respondemos. 15, 11 y... ¡Oh, madre mía! Mira que tenemos ahí la cámara. Con la cámara, el abogado responde con la cámara. Cambió de empleo totalmente. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya viene Stingo. Ya viene a solventarles muchas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Ya, hombre, el filmador. Venga, se nos había quedado el tuit pendiente que decía así.
Claudio Buchoni nos decía, sufro de mucho dolor en la nuca y el dolor migra desde la base de la nuca hasta la parte alta de la cabeza. ¿Se puede solucionar? ¿Qué le podemos decir ahí a Claudio, Cristóbal? Sí, Claudio, en general esto lo podemos solucionarlo, ¿vale? Porque se llama típicamente una neuralgia de Arnold, que se llama. Neuralgia de Arnold. ¿Parte de acá hasta la parte alta? Parte de acá, de la zona suboccipital. Este hueso se llama occipital y bajo él está el nervio cervical 1 y cervical 2 y además hay unos músculos que no están representados acá que se llaman suboccipitales. Entonces ese nervio puede irradiar o llevar información, ¿cierto? O traer la información que le genera dolor en toda la parte alta de la cabeza y posterior del cuello. ¿Es como una neuralgia? Sí, es como una neuralgia. ¿Doloroso? Sí, es doloroso y se produce, por ejemplo, simplemente puede producirse porque yo estoy en esta posición y se disminuye este espacio. Entonces si yo cambio mi postura ya podría sentir alivios. Y segundo, a través de la quiropráctica, ¿cierto? Corregir las disfunciones que estén en el occipital o en la primera vértebra cervical que se llama atlas o en la segunda que se llama axis. Para cambiar la postura, ¿cuál sería la adecuada para ayudarlo? Si él tiene una anterición de cabeza, es lo contrario, que en el fondo lo que hace es abrir este espacio. ¿Es como elongar? Sí. No, es más tratar de mantener, no es elongar, es mantener esa postura para liberar el espacio, que los músculos suboccipitales que son chiquititos, se puedan ir liberando. Y si se acuesta, sería colocar no el almohadón aquí, sino más hacia la parte de la coronilla. No tiene que ser un movimiento del cuello, tiene que ser solo un movimiento de la cabeza. Perfecto. No esto, sino vale, solo perfecto. hacia abajo. La cabeza. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que pudiese hacer así como para alivianar? Eso por el momento, y segundo, que visite a un quiropráctico. Con urgencia. Con urgencia, sí. Bien. Le va a ayudar. Revisemos el siguiente tuit que dice así. Sebastián Piña. Tengo problemas en el cuello. Se traba y suena constantemente, lo que me provoca mareos constantes. ¿Está relacionado todo lo que me sucede? Cristóbal. Mareos, cuello... ¿Por qué cuando duele el cuello viene mareo? ¿Es tan así? Cuando hay problemas... Permiso, perdón, pero... Adelante. Esto es importante. Está usted en su casa, mueva lo que tenga que mover. Ya. Cuando hay problemas cervicales altos, a eso llamo a la primera vértebra cervical y a la segunda. Si ustedes se fijan acá hay una estructura roja, que eso no es un nervio. Esa estructura roja es una arteria. Una arteria, claro. Que se llama la arteria vertebral. Y esa arteria va por dentro de las vértebras cervicales y entra a la cabeza, a la cavidad craneal. Y lo que produce, su función es irrigar, o sea, llevar la sangre con el oxígeno y los nutrientes al cerebro. Entonces, una alteración de esta arteria, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Se tensiona más. Se comprime. Algún movimiento que giro hacia un lado y ya tengo, por ejemplo, una disminución de ese flujo sanguíneo, me puede cortar un poco la irrigación que llega al cerebro, ¿sí? Y si es así, producir, por ejemplo, mareos. ¿Ya? Que se da mucho. Entonces ahí es importante que en esos casos, cuando hay un daño ahí, nosotros no podemos ajustar. ¿Y qué podría hacer él, por ejemplo? No, nosotros lo vamos a derivar al especialista correspondiente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Puede haber un desgarro de la arteria vertebral con una mala práctica. Entonces ahí lo derivamos, si sale esos test clínicos positivos. Perfecto, prueba de fuego. ¿Hay alguien aquí en estos momentos en el estudio que tenga dolor de cuello, que levante la mano de... Pero no, podría ser otro testigo. Adelante, caballero. Adelante. Ay. Hay que tratarlo, pero no lesionarlo. No, en serio. ¿Sufres de dolor de cuello un poco? Un poco acá, sí, en esta zona, porque la tensión del trabajo un poco acá. Estrés, me imagino. A veces hacia arriba, sí, un poquito. Caballero, ¿qué le decimos? ¿Qué hacemos? Lo puedo evaluar, a ver si... Pero por favor. Dámela. Mira, en general sentado, ya, mirando hacia allá. A los feos que están allá. Sí, exacto. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es, vamos a evaluar, ¿cierto?, cómo se mueve esta columna cervical. Eso genera tensión, dolor hacia, ¿no? ¿No? No, ahora no. Vamos atrás. ¿Eso? No. ¿Eso? Ahí. ¿Sí? Sí. Y en el lado derecho, ¿cierto? Sí, en el lado derecho. Ok. ¿Eso? También en el lado derecho. Perfecto. Este es por tensión. El otro por posición. Por compresión. ¿Eso? Un poquito también. ¿Y eso? Ese no. Perfecto. Permiso. ¿Eso genera molestias? En los hombros no. O que aparezca el síntoma que tú sientes. ¿Eso? No. ¿Eso? Ahí sí. Ya. De nuevo en el lado derecho. Entonces ahí tendríamos
lo más seguro, permiso, ahora voy a evaluar, permiso, la movilidad de la columna. Y mira, fíjate ahí. Ahora en estos momentos, ¿qué es lo que estás evaluando precisamente? Lo que estoy evaluando ahora es cómo se mueve cada una de estas articulaciones, y la que encuentre que se mueva menos, ¿cierto? Y se relacione con las pruebas clínicas que yo hice anteriormente, es ahí donde yo tengo que corregir y mejorar. De hecho, ya lo encontramos. Sí. ¿Y qué le has detectado a él en preciso? Ahí duele, sí. A Daniel. Uy, lo cachó al tiro. ¿Está tenso? ¿Se siente? Ahí está, sí, ahí está. Toca ahí ese punto y trata de llevarlo hacia adelante y ya, y compara con el otro lado. Que no duele nada. Mucho nada, mayor. no duele nada. No duele nada. ¿Eso por mala posición? No sabría decirte, tendría que ser una buena anamnesis, pero puede venir de una lesión de años. Incluso hay pacientes que lo han sacado de nacimiento con el forceps, ya vivió con su luxación o subluxación toda su vida. ¿Te duele hace tiempo, Daniel? Es que ahora me lo... Uy, ¿viste cómo se llama? Sí. Aquí, claro, ahora acaba de descubrir que aquí tengo un dolor, una tensión y duro. No sé cómo se llamará técnicamente. Y es la vértebra cervical 3, ¿ya? Y que se relaciona con el nervio C3, que inerva a este músculo, que es el trapecio superior, y a este músculo, que es el esternocleidomastoideo. Entonces, cuando yo lo inclino acá, cierro más aún el espacio y le genera dolor. Pero cuando inclino acá, lo separo, pero el músculo, como está contracturado, duele por tensión. Entonces duele para Cristóbal del Campo, quiropráctico de la Clínica Talus, te queremos agradecer tu presencia y obviamente el diagnóstico realizado al señor Daniel Stingo, que ya está aquí con nosotros. Gracias por tu presencia. Vamos, Daniel, aprovecha, vamos, Daniel. Desde ya vienen todas sus consultas. Gracias, Cristóbal. Desde ya vienen todas sus consultas. Ahora usted responde. El abogado responde porque Daniel Stingo viene con toda la energía, sin dolor, para responder todas sus consultas. Por supuesto. Claro que tengo un dolor acá. No. A ver, yo vengo feliz, encontré que el profesional anterior era de muy buen nivel, por lo tanto me voy a quedar. Ya, viene contento, sí, porque le vamos a sacar el jugo también y tenemos feliz de poder ayudar. El primer audio, mira, vamos, escuchemos qué dice. Ya. Vamos. Manden sus audios, manden sus preguntas. Está a punto de aparecer el audio. Ya saben que está aquí el abogado para responder todas sus inquietudes. El abogado responde, Daniel Stingo. Y ya vamos al Instagram, que dice así de Cristo. Hola amigos de Vivir Bien. Quería saber si es mito o verdad que los adultos mayores tienen derecho a pedir pensión de alimentos a sus hijos. Si es así, ¿en qué casos? Felicitaciones por el programa. Gracias, Cristóbal. Me encantó la pregunta para empezar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hay un mito que es que los hijos pueden pedir alimentos a sus padres, pero no. La realidad es que la ley dice que se deben alimentos a ciertos parientes. Es decir, el papá o la mamá también le puede pedir alimentos al hijo, ¿sí? O un hermano a otro, por ejemplo, que esté en mala situación. Es que ese es el tema. Lo usual, lo común, lo que estamos acostumbrados es que los hijos le pidan a la madre y más comúnmente al padre. Pero resulta que, por ejemplo, tu padre está en mala situación económica donde ya está un poco más anciano y tú tienes una buena posición económica y son sangre de su sangre, bueno, el papá le puede pedir pensión de alimentos al hijo. Eso se puede también. Incluso un cónyuge al otro. Por ejemplo, siguen casados pero están separados. De hecho, no de papeles. No, sin llegar al divorcio. Por ejemplo, podría pedirle pensión de alimentos que se llama alimentos mayores. Entonces, no es solamente padres a hijos, es hijos a padres, nietos a abuelos. Pero me imagino que eso es en circunstancias como muy especiales. No es lo usual. Lo usual es lo que todos conocemos, ¿no? El hijo que le pide alimento al papá porque el niño está con la mamá es la que lo representa hasta los 18 años. Después el hijo puede pedirle directamente hasta los 21 porque está estudiando, o hasta los 28 si está estudiando. El propio hijo le pide al papá. ¿Sabían ustedes que hasta los 28 si está estudiando? Hasta los 28 años sí, hoy día. Y hasta los 21, entonces uno le pide, pero ya después de los 18 puede hacerlo uno mismo, no necesariamente, aunque puede hacerlo la mamá por uno. Pero sí, el abuelo que nos preguntó puede pedirle alimentos a un hijo o a un nieto en caso de necesidad. Y retomando la pregunta, ¿desde qué edad un adulto mayor podría solicitarle? Desde que lo necesite. Cuando lo necesiten. No hay tope de edad de adulto mayor. A ver, papá. Supongamos que un padre o una madre tiene 45 años y de repente, por lo que sea, se queda sin trabajo. Tiene alguna imposibilidad y el hijo, física. Si está trabajando. Bien, ¿le podría pedir?
Porque en el fondo esto responde un poco a que la familia debe proteger o tender a proteger a la propia familia. Sí. Entonces, en esa línea que estamos hablando, y un hermano a otro también le podría pedir si uno está mal por alguna situación. Pero si está enfermo. Si está enfermo, si está mal económicamente por un momento pasándolo mal. Si hay un hermano que es flojo, no trabaja. Bueno, eso ya tendrás que probar. Pero eso se prueba en tu juez. También, o sea, sí, pero el hermano trabaja y el otro no hace nada y hay que mantener. Pero el juez, ¿tú sabes lo que hacen los jueces? No. Te voy a hacer un comentario respecto a lo que hacen los jueces cuando llegan, por ejemplo, las mamás a decir, quiero que me dé alimentos. Entonces le dice, señora, ¿usted está trabajando? Le dice el juez o la jueza a la mamá, le dice, no, magistrado. Entonces, muéstreme sus manos. Las manos. Las tiene buenas, señoras, para trabajar. ¿Por qué no va a trabajar? Así lo hacen, porque en el fondo es lógico. Está operativa. Está operativa, trabaje. Hoy día ya no estamos con eso de que no puedo trabajar porque soy la mamá, etcétera. Están disminuidos mucho los alimentos mayores que se le pedía a la señora, al señor cuando estaban ahí. En esa época, antes era alimentos menores y mayores de la cónyuge, mujer, al hombre. Eso ya se ha dejado mucho de lado, salvo que tenga alguna necesidad real, alguna enfermedad, tiene que cuidar a alguien, etcétera. Pero los jueces te mandan a trabajar al cónyuge que no está trabajando porque tiene que aportar también. Ya. Es que... No se canse, le voy a poner agüita porque están llegando muchos mensajes. Tenemos un audio que dice lo siguiente, que hay que resolver lo que nos está preguntando. La siguiente pregunta en el audio. A ver. Hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel. Quisiera saber si es que uno jubila pero continúa trabajando, ¿está obligado a seguir pagando las cotizaciones? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una duda que se da mucho y le voy a decir que no es obligatorio. ¿Por qué? En el sistema de AFP, ¿no? Si uno jubila a los 60, a los 65, la mujer a los 60 al día de hoy, el hombre a los 65, o si decide no jubilar hasta los 66 o 67, uno puede seguir trabajando. Y ahí uno toma la decisión de si quiere que le descuenten para pagar, para que se les vaya más plata a la jubilación. Pero uno puede mandar una carta a su empleador y a la FP y decir, no me van a seguir cotizando, yo voy a seguir recibiendo mi sueldo, pero sin que me descuenten, y la cotización, la pensión, digamos. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, pensión más sueldo. Pero si quiere, puede que en el fondo le descuenten el 13%, se vaya a la AFP o a una APB, por ejemplo, porque la APB te cobran menos y te dan más, en la APB. Entonces tú lo metes en tu saquito de platita y también puedes. Pero es una decisión propia si uno quiere que le sigan descontando a ver, Daniel, para la pensión. Jubile. Sí. Estoy jubilada. No creo, te falta muchísimo. Sí, sobre todo vestida escolar, como estás hoy día. Preciosa. Muchas gracias. Eres un amor. Sí. Jubilé. Sí. Y tengo ya más de 60 años. Y me empleo contigo. Ya. Tú eres mi jefe. Sí. No tienes ninguna obligación de pagarme. Lo conversamos. Entonces, pero tú me dices, obligación. Es que tú me dices, yo no quiero que me descuente para pensión. Entonces lo anotamos, se le informamos a la AFP y yo te pago tu sueldo completito. Líquido. La salud siempre se descuenta, que quede claro. El 7% para salud sí, pero el dinero para la pensión no, porque ya estás jubilada y recibes tu pensión. No pasa pero podrías decirme sí. Descuéntamelo y entéralo en la AFP. O descuéntamelo y entéralo en la APB. ¿En qué me ayuda si ya estoy jubilada? Porque te hacen cada año APB, sí. Es una cuenta 2, por decirlo así. Como una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro que también se lleva en la AFP y en otras instituciones. Ahora, porque una vez al año te van a hacer una nueva liquidación y vas a eventualmente recibir más pensión. Oiga, entonces me conviene. Eventualmente te conviene. Bajo su maravilloso criterio y profesionalidad, ¿qué recomiendas tú más? ¿Sabes lo que pasa? Es una buena pregunta. Yo recomiendo siempre, es una recomendación, yo he hecho clases de educación financiera y uno como profesor de educación financiera siempre recomienda ahorro, en una forma o en otra. Entonces tú me dicen ya, no me lo descuente, pero toma tu mismo platita y ahórrala. En algunas de las formas que hay 20 formas de ahorrar. En, no sé, por depósito a plazo, todas esas formas que te ofrecen. Vamos a presionarlo aún más. Vamos a presionarlo aún más, Alexandra. Y puedes llevarlo a la APB también. Es una forma de ahorro. ¿Cuál es la mejor manera para todos los televidentes de formular un ahorro bajo tu criterio profesional? Apretémoslo más. Claro. Más todavía. ¿Sí? Jubilaste. Yo jubilo. Ahora yo te contrato como empleado. Sí. ¿Dónde vas a depositar esa plata? Mira, depende de si tú eres conservador en el área de inversiones o eres más arriesgado en el área de inversiones. Eso es. Alguien que es conservador. Alguien que es conservador va a hacerlo en depósitos a plazo, incluso puede llegar a una libreta de ahorro si es muy, muy conservador, que ya te da muy, muy poco, pero en un depósito a plazo 90 días, si eres muy conservador porque sabes cuánto vas a recibir a los 90 días, sabes exactamente. Si eres un poquito más arriesgado, vas a un, por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Fondo mutuo. Un fondo mutuo. Hay 10
15, 20 fondos mutuos distintos en Chile, en el extranjero, que invierten en acciones. Son cosas más técnicas. Y tú vas optando por el grado de riesgo, que puedes perder plata o puedes ganar más plata. Entonces va a depender de ti, de tu criterio, dónde yo invierto mis ahorros, más arriesgado, menos arriesgado, etcétera. Eso depende de uno. Menos arriesgado, son ahorros, imagínate perderlo. Bueno, pero es que hay algunos, es que si tú lo arriesgas más, ganas más. Si tú arriesgas menos, ganas menos, pero más seguro. Eso depende un poquito de uno. Entonces, si tú me dices a mí, jubilaste, seguiste trabajando y te sobra un poquito, ahórralo. Ahórralo, porque incluso si ya tienes un gran poquito, cómprate un bien raíz. Porque siempre van a tener ese bien raíz, que es una cosa que perdura, puedes sacarle arrendamiento, etcétera. Entonces, claro, eso es cuando ya tuviste una buena cantidad. No se devalúa. Por eso es cuando ya tuviste mucha cantidad. Pero la gente que, por ejemplo, está con la decisión de jubilar, pero se siente capacitado, se siente bien. Jubilar está bien, pero quiero seguir trabajando porque me siento útil, porque lo que yo quiera, porque él quiera, bueno, y le alcanza un poco y le sobra un poquito, ahórrelo para otros tiempos, ahórrelo para comprarse algo más grande, para enfermedades, para la casita en la playa, para lo que sea, por ejemplo. Bien, ya lo sabe, los consejos de Daniel Stingo. Sigan enviando sus inquietudes, sus dudas, sus consultas, porque el abogado responde. Tenemos el siguiente audio que dice así. Mi esposo pide un crédito al banco. ¿Ya? Y se lo rechazan porque yo estoy en DICON. ¿Es eso legal? Es ilegal, el esposo. ¿Les suena a ustedes de inmediato, no? O sea, lo que pasa es que hay un tema. Si están casados bajo régimen de sociedad conyugal, tienen una sociedad de sus bienes. Entonces, ¿y quién administra la sociedad conyugal? El marido. Sabemos que es una norma antiquísima, que es de 1870 y tanto el Código Civil chileno. Y entonces, claro, como el marido es el administrador de la sociedad conyugal, que ya casi nadie se casa en ese régimen, sino que separados de bienes o participación en los gananciales, que son los 3 regímenes que hay. Claro, la sociedad conyugal hace que entonces le digan, usted está bien, pero si usted pide ese crédito, lo va a administrar su marido, a menos que ella tuviera una profesión u oficio y la ejerciera separada del marido, o estuviera separada de bienes, y en ese caso no deberían influirle que el marido esté en DICON para que le hagan a ella. No debería. Ahí lo que se plantea es que ya están investigando a la mujer. Están investigando al marido, cuando ella pidió el crédito. Ella está en DICON. Ah, bueno, al revés. Entonces sí, están investigando a alguien que no debieran, salvo... son, yo diría, las cosas oscuras del sistema financiero, que no debería pasar. Porque en el fondo él está limpio, él no está en una de estas bases de datos, ¿no?, que hemos hablado más de una vez, que son estas bases de datos del DICON, bases del boletín comercial. Si ella no está, o sea, si ella está y él no, y él está pidiendo un crédito, no deberían... ¿Y si tiene sociedad conyugal? Bueno, ahí hay un poquito más de peligro. ¿Por qué? Nosotros dos estamos casados con sociedad conyugal. Me encantaría. No, pero no se ponga fresco. ¿Qué pasa ahí? Es que se vistió escolar. Bueno, concéntrese. Oiga, profesor, además, cuidado. Le voy a pasar un parte. Ya tienes tarjeta amarilla. Roja directamente. Estás pidiendo que tú tienes problemas. ¿Por qué tengo yo que pasar a DICON? Bueno, no. Dice que ella ya estaba por otra cosa. Ella estaba a DICON por algún crédito que no pagó, por algo así. Ella ya estaba en DICON. Y él dice, va a pedir un crédito y le dice, no, tu señora está en DICON, no te va a prestar. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque soy un independiente. Y es más, si él es el jefe de la sociedad conyugal, de acuerdo a la ley, él no debería entonces tener ninguna prohibición. Pero son las cosas que yo digo que son oscuras, aberrantes del sistema financiero, que no hay explicación. No tiene sentido. Bueno, como no tiene sentido, te invito a escuchar un nuevo audio que dice lo siguiente. Perfecto. Hola amigos de Vivir Bien, tengo una siguiente duda. Estoy casada con separación de bienes. Ya está separada de bienes. Pero compramos con mi esposo un departamento. El crédito hipotecario está a nombre de ambos, somos codeudores, pero el departamento está a nombre de mi marido. ¿Qué pasa en ese caso? Yo me enredé. No. Es raro porque, a ver... Cuando uno está casado bajo régimen de sociedad conyugal, voy a explicarlo al tiro. Cuando uno está casado bajo régimen de sociedad conyugal, ya. Alexandra y yo estamos casados bajo régimen de sociedad conyugal. Aunque esté a mi nombre, la mitad es de ella y la mitad es mío. Pues por solo hecho de estar casado bajo régimen de sociedad conyugal, la mitad de los bienes son de uno y la mitad del otro, siempre. Aunque esté en nombre mío, la mitad va a ser de ella. No puedes tampoco hacer ningún movimiento sin nada. No puedo hacer nada, no puedo hacer hipoteca, no puedo vender nada. Pasa por mí. Si estamos en sociedad conyugal, ella tiene que firmar. Pero
Pero el punto aquí es otro. Ella decía, estamos casados separados de bienes. Por lo tanto, si está a nombre del marido, el bien es del marido. Ahora, pero tienen los dos la deuda. Ese es el punto. ¿Qué pasa ahí? Quizás se avaló. La deuda. Quizás ella avaló. Es que es codeudora. Codeudora. Entonces, claro, tiene las responsabilidades y no los beneficios. Mira qué absurdo. Es absurdo. Por la ley 1800 no sé cuánto. No, eso es porque lo eligieron así. Yo le voy a dar una recomendación a usted, señora, que está en su casa. Yo le diría, ¿sabe qué? Si usted va a ser codeudor, exija que el banco ponga el bien a nombre de los dos. Aunque estén casados. ¿Se puede? Pero ellos por supuesto. Ahora posteriori lo pueden hacer. Tendría que aceptarlo el banco, porque el banco ya le dijeron que firmaba él y él era el dueño. Pero ella tiene ahí todas las de perder. No es dueña y es deudora. Puede ser que el marido fuese imagínate que se separen. ¿Ah? Imagínate que se separen. Imagínate y no pague. Entonces ella queda como deudora, no sé si fue aval, codeudora solidaria, que son formas que tiene la ley para que alguien se endeude por otro, digamos. Frescolín, marido. No sé si de frescolín, pero en el fondo yo le recomiendo a ella o a toda la persona que haya comprado una casa y que están casados, separados de bienes, en que la casa esté a nombre de los dos. Se puede, a veces, y esto lo he visto, algunos bancos, por flojera, escúcheme bien, no pongámoslo a nombre de uno nomás. No, exija que si los dos van a ser codeudores solidarios, la casa o el departamento o el sitio o lo que sea, esté a nombre de los dos. Exíjalo. Porque siempre y cuando los dos sean codeudores solidarios, sí. ¿Cómo nos puede enseñar que a una mujer, enseñaron a las mujeres cómo podemos hacerlo cuando se va a comprar una casa, que la casa está a nombre de los dos? Tú le exiges al banco y le dices, nosotros los dos estamos como codeudores solidarios, bueno, entonces la casa que esté a nombre de los dos. La Alexandra tú le puedes exigir al banco eso, pero los bancos por flojera, porque no quieren investigar, no sé qué, lo hacen. Yo he visto eso. Tú tenés que ir y decirle al banco, a ver, no pues, estamos diciéndole que la casa queda a nombre de los dos. Estamos tomando la deuda los dos. Exactamente. Ya, en el caso de la persona que nos escribió, sí, ya son codeudores los dos. Y posterior, yo te he hecho antes una pregunta de, ¿pueden solucionarlo en el banco? Si el banco les dice no, ¿a modo legal pueden solucionarlo? No. O sea, es el banco quien tiene la última palabra. Sí, porque en este caso... Porque ya en el caso de ellos, claro, obvio. No, porque cuando tú ya celebraste un contrato con otro, el banco tiene que darte su consentimiento para ahora, a menos que se divorciaran y hubiera una compensación, pero eso ya es un poquito más complejo. Ya se tomó de esa manera, ya no se puede modificar. Se podría modificar en tanto se casan, se divorcian después de un tiempo y hay una compensación en que él le entregue el bien a ella. Pero es una cosa totalmente de tiempo, después pero digo una cosa, Daniel, ¿por qué no se dio cuenta? Porque generalmente si tú compras una casa, me dice Alexandra... Porque se casan enamorados, eso pasa muchísimo, Alexandra. Sí, nos casamos enamorados, tú tienes el poder. El amor se acaba. Sí, espérate. Nos casamos enamorados y compramos una casa. Tú me vas a decir, Alexandra, lo voy a poner a nombre mío, estamos con separación de bienes. Porque yo trabajo, yo tengo la plata, ahí yo tengo que aceptarlo. No necesariamente. Pues sí, pero lo puedo aceptar porque tú eres el proveedor. Pero cuando los dos estamos comprando una casa, nos estamos casando con separación de bienes y los dos estamos asumiendo una deuda, ¿cómo uno puede aceptar una cosa así? Yo no lo entiendo tampoco. La casa de los dos. Absolutamente de acuerdo contigo. No estamos repartiendo la misma deuda, pagamos juntos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se habría de dejar estipulado desde un principio, ¿sí? De que ese bien es de los dos. Exacto. ¿Y qué pasa si añadimos el factor hijo por en medio? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se queda ese bien? Bueno, lo que pasa es que los hijos van a heredar cuando alguno de los padres muera, no antes. No. Pero me refiero, mientras tanto, si está el tejemaneje de que la casa es mía, esto... Pero los hijos no tienen nada que ver. Y es una... ¿Sabes qué? ¿Por qué te pregunto? No, pero yo voy a llegar a un punto. Si pones el hijo por en medio y hay una separación, ¿quién se queda ese bien material? No, que el hijo no tiene nada que ver. El hijo siempre hereda. Sí, tiene algo que decir. Bien, ya sé dónde vas. La ley establece que si la familia vive en este hogar, ese hogar es un bien familiar. Vive ahí la familia. Dale. Se va el papá, aunque esté a nombre del Sergi, aunque esté a nombre de él y estén separados de bienes y la señora viva con 2, 3 hijos, etcétera, lo que sea, puede declararse bien familiar y él no va a poder venderlo ni nada. Tú te vas y yo voy y la declaro bien familiar. Sí, y ahí ¿sabes sí que no por qué? Porque la ley entiende que esa casa, ese departamento, ese sitio, era donde vivía la familia. Entonces se le da una importancia, se le hace una declaración de bien familiar y el marido, aunque sea de él, aunque esté pagada ya completa y estén separados de bienes, no la puede tocar porque esa casa fue declarada bien familiar. Pongamos casos extremos. No, pero eso es muy bueno lo que tú acabas de decir. ¿Y qué pasa si el marido en este caso se queda sin trabajo, también se va a la calle,
sin la casa y sin nada, se queda en la eso calle. Es un tema, lo que pasa es que tú estás mezclando un tema de familia. Bueno, pero hay que poner casos extremos porque esto es el pan de cada día. Es que si estás separado, de hecho, ahí tú me estás diciendo, tenlo en la casa mientras no se vaya a otro lado. O sea, las relaciones familiares no aguantan a veces. No, se queda sin trabajo. Sí. Pero me refiero, a ver, hay una separación. Se irá a la casa la mamá, pero no se queda en la casa. Que la casa es de la, o sea, la mamá para el hijo porque es el bien familiar, etcétera. Sí. Pero el marido en ese momento, imaginemos. ¿Están separados o están juntos? Imaginemos que están juntos, pero deciden separarse y justo cuando se irá a la casa de su mamá, no se puede quedar ahí. Ok, eso es lo que quería. No se puede quedar ahí. O sea, las relaciones, y esto es una cuestión más de sentido común y tú me puedes apoyar. Yo te apoyo siempre. En el fondo es la convivencia familiar, si se hace el bien del hijo, claro. El bien superior del niño o niña está por sobre que él se pueda dormir incluso en el living. No, se va nomás y irá a otro lado. Si la convivencia familiar es muy importante para el crecimiento de los hijos. Claro, si está en un hogar disfuncional donde hay maltrato, abuso. Si es disfuncional y todo esto, olvídate. Ahora, si no se quiere, hay muchas personas civilizadas que están pero en también trámites. Un matrimonio civilizado que se quieren, que se tienen cariño, que son respetuosos y que aman al niño, pero que ya se dejaron de enamorar porque el amor de repente se acaba. Sí. Y ella con buena voluntad para que su hijo no sufra porque su padre está prácticamente en la calle. Yo creo que eso no resulta. Me ha tocado a mí, el punto de vista profesional, y podemos disentir, no hay ningún problema. Yo creo que eso no resulta. Yo creo que uno o dos tiene que irse, porque en el fondo eso va como rozando. A la larga sí. Sí, a la larga sí. Me encrispé, así que te invito a leer el siguiente. Feliz. Vamos. Venga, Rodríguez nos dice: abogado, si mi padre nunca dio nada por mí, fui criado por un padrastro a muy corta edad, quien me dio todo. Ahora mi papá, por una discapacidad que tiene, quiere hacer una demanda para pedirme dinero por pensión. Para él, mi mamá nunca hizo trámites de pensión. Fuerte esto. Claro. ¿Qué caso? Y la verdad es que aunque parezca muy loco, el papá tendría derecho a pedirle alimentos a él. Aunque él nunca. O sea, si le ha dado la espalda. Bueno, toda pero la eso vida, tiene que probárselo al juez. Y ahí entonces tendría que decirle: magistrado, está bien, la ley le contempla el derecho a este papá a pedirme, pero fíjese que él nunca dio alimentos. Ahora, si lo demandaron, el papá estará de perder, pero si nunca lo demandó la mamá, bueno, no tiene cómo comprobarlo. No tiene cómo comprobarlo. Entonces papá sí lo puede demandar. Podría demandarlo. Si no, si él le negó alimentos, ya ahí el juez ponderará más. Pero el papá, ese papá que progenitor, digamos, tiene derecho por ley a pedirlo. Otra cosa es que cómo se ve ese juicio frente al juez. Pero tiene derecho a hacerlo. Porque es una excepción. Lo normal es que puede pasar. Claro. Puede pasar. Al hijo le fue bien, el padre está enfermo, nunca se preocupó, tiene situación económica, vamos. Eso es, sí. Bueno, pero va a depender de lo que le pase uno al juez y también de la buena predisposición del hijo, porque ahí lo que se escucha al leer el mensaje es que encima me voy a hacer cargo cuando me abandonó. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es que es duro. Tiene abandono, falta de preocupación. Eso es todo un tema. Sí, todo un tema. Bien, siguen llegando los tweets, siguen llegando las consultas, sus dudas, inquietudes, así que vamos a revisarlo. ¿Qué dice así? Georgina, ¿es Georgina? ¿Es Georgina? Es Georgina. Hola, quisiera saber, el padre de mi hijo falleció en febrero de este año y mi hijo tiene 24 años. ¿Él tiene algún derecho al dinero de AFP y de seguro que él dejó y de bienes? Pues él quedó debiendo dinero de pensión alimenticia, necesito pagar sus estudios. A ver. Muchos factores se mezclan. Sí, hay ahí, una mezcla porque no dice si ella siguió casada con él, porque la plata de la AFP, y es una cosa que lo hemos repetido hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo para que la gente lo entienda, jamás queda para la AFP, jamás queda para el Estado, es de los familiares. Se hereda en algunos casos, otros te lo pasan como pensión. ¿Cómo en algunos casos? No se hereda como toda la plata para usted, porque si hay una cónyuge sobreviviente le van a seguir dando pensión. Claro, si hay hijos menores le van a dar pensión, pero no les dan el turro de plata que guardó a usted solo, en que si no hay mamá y los hijos son mayores, ahí se hereda, como dices tú, como herencia. A ver, pero el resto se entrega como pensión. Entonces, ¿solo como herencia? ¿Como cuándo? Mira, hay dos situaciones. Tenemos este turro de plata, no sé cómo llamarlo. El pozo, ¿no? El ahorro. El ahorro. El AFP. El ahorro de la AFP. Muere el papá. Okay. Tiene la mamá sigue viva. A ella
no le van a pescar toda la plata y se la van a dar. Le van a dar una pensión. ¿Pero ella podría solicitarlo? No, de golpe? la ley establece que se le da una pensión. Se hace cálculo de cuánto va a vivir ella, etcétera, y se le sigue pagando pensión a ella. ¿A la viuda? A la viuda. No le van a dar la plata. Si tú me preguntas que eso es justo o injusto, podemos discutirlo. Porque, ¿por qué injusto totalmente. Yo también creo que es injusto. Totalmente. Deberían pasarle la plata a ella total. Pero Obvio. el sistema fue hecho por algunos para beneficiarse y la AFP entonces siguen echando esa plata y le pasan pensión a ella. Si hay hijos menores, también se les pasa pensión, tampoco se les paga. A la viuda y a los hijos menores. Si hay hijos mayores... Pero, y si hay mamá, se le sigue pasando pensión a ella. Claro. Si es que ella fallece, ahí pasa a herencia. O sea, pasa directa al cónyuge primero y después, si yo me muero, a los hijos. Sí, como pensión. Como pensión. Y después a los hijos, y como después herencia. a los hijos, si son menores, si están estudiando, también es pensión. Y después, cuando ya son adultos, etcétera, etcétera, tome su plata, señor. Pero en ese caso entonces ella decía, mi hijo tiene derecho a pensión. Bueno, si está estudiando y ella también, ahí tendrían que probarlo, pero en el fondo depende el caso, no todos los casos son iguales, insisto, si es mayor de edad el hijo, si no es mayor de edad, si quedó cónyuge o no quedó cónyuge, hay que hacer estudio y la FP te hace el cálculo de cuánto piensa que vas a vivir, etcétera, y te empieza a pasar pensión a la cónyuge. ¿Se entendió, no? Se entendió, ahora lo entendí perfectamente bien. Sí, no es justo, estoy de acuerdo contigo, pero no es justo para nada. Bueno, pero con un poco de intención lo vamos a cambiar, todo esto lo vamos a cambiar. Sí. Tenemos muchas preguntas, siguen llegando y tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Excelente programa, los felicito. Mi nombre es Mabel, soy de San Fernando y le quiero consultar al abogado lo siguiente. Mi hija trabajó por 10 años en la Corporación Municipal de San Fernando. ¿Ya? Hasta hace 5 meses atrás no le dieron finiquito, ya que le dicen que su condición de contrata no lo amerita. Y se fue a comprar un vehículo y resulta que aparece en DICOM por AFP y SAPRI Caja Compensación. Espero me puedan ayudar. Felicidades. A ver. Aquí estamos con una mezcla de cosas. Últimamente, todas las demandas laborales en contra de las municipalidades las ganan los trabajadores porque se logra probar que en el fondo era un trabajador y no un funcionario público municipal, dependiendo si estaba a contrato, honorario, etcétera. Ahora, ¿por qué ella tiene deuda de AFP? No me lo entiendo. ISAPRE sí podría ser responsabilidad de ella, porque el contrato con la ISAPRE es responsabilidad de uno, no del empleador, eso que quede claro. O sea, por ejemplo, mucha gente queda sin trabajo y no se da cuenta que el contrato con la ISAPRE permanece. Y entonces te van a empezar a cobrar la AFP. O sea, la ISAPRE, perdón. ¿Ya? Entonces, ahora, si hay una deuda con una caja de compensación es porque esa niña pidió un crédito a la caja de compensación. Ok. Entonces en ese sentido, habría que analizar por qué tiene deuda la AFP, ella misma se pagaba la AFP, o la corporación de San Fernando le pagaba la AFP, pero si estaba contrata, los funcionarios públicos no pagan AFP. Entonces es raro, habría que analizarlo un poco más. Hay que analizarlo. Sí. Bueno, ya seguimos con el abogado responde. Recuerde enviar todas sus consultas. ¿Qué estaba pensando usted? No, estaba pensando que es bueno ese producto en fondo cuando uno tiene un problema. Y yo creo que es súper sano. Es súper potente mi colon. Sí. Súper potente. Sí, hay mucha gente que tiene problemas de colon. Pero si eso es una solución, estamos solucionando el problema. Hay mucho estrés y eso repercute en el colon. Y a mi hermano, por ejemplo, gran alivio. Mira, mi hermano Fabio, oye, ojo, es un buen producto para ti, hermano mío, porque tiene problemas de colon. Mira, mira. Qué buen dato queda. Tenemos un tuit que dice lo siguiente. Vamos al tuit. ¿Dónde está? Aquí. Ivonne, me parece que es Ivonne porque me lo tapa el doctor Faila. Ivonne, vale. Karen. Venga, Karen. Tengo 25 años. Título, pero estoy cesante y una deuda en el banco. ¿Me puedo declarar en quiebra? ¿Cómo? A ver, esto es como complejo. La quiebra personal de la nueva ley, ¿no? De reemprendimiento, etcétera, porque acuérdense ustedes que cambió la ley de quiebras por una nueva ley donde hay una superintendencia de reemprendimiento, etcétera. Requiere varios requisitos para declararse en quiebra. No es llegar y declararse en quiebra. Tiene que tener algunas deudas con un cierto número de dinero. Es más de una deuda. No tiene que tener un juicio en contra ya presentado en tribunales, etcétera. Entonces, por lo tanto, tendría que recurrir a la superintendencia a ver si se puede declarar en quiebra. Ahora, por una sola deuda con una institución bancaria no vale la pena. No te lo van a permitir y no vale la pena. Preferible que vaya a renegociar. Uno como asesor en materia como financiera, como profesor, le dice, vaya a renegociar. Porque en el fondo, por último, renegocie una deuda más a largo plazo con menores cuotas. Porque en el fondo, a la larga, usted está en DICOM, entonces no puede... Yo te voy a explicar algo súper real. A ver. ¿Ya? ¿Sí? Hay una persona en concreto
que pide un préstamo bancario y de repente esas típicas llamadas muy espabiladas por parte de los bancos en las cuales graban o dicen grabar, ¿ya? Que le ofrecen refraccionar, o no sé cómo es la palabra, ese crédito repactar ese crédito bancario. La persona dice un no rotundo, ¿ya? Pero el banco lo toma como un repactamiento, o como se llame, ¿ya? Y empieza ahí una bola que se hace cada vez más grande, más grande, más grande. La persona en concreto se va a ver a un abogado, exige las grabaciones, nunca le entregan las grabaciones, o sea, y eso se transforma en una bola gigante. ¿Qué hace ahí la persona? Porque está indefensa y obviamente se ha tenido que declarar en quiebra. Es que no debería haber ido a la superintendencia de bancos para que la superintendencia de bancos exigiera al banco que le mostrara las grabaciones de cuando ella se supone aceptó. Si no aceptó, el banco es el que está en incumplimiento. Infringió una ley tremenda. Y está en incumplimiento y podrían sancionarlo de parte de la superintendencia. Y por otro lado también una demanda civil contra el banco. Ahora pregunto, si bien se ha declarado la persona en quiebra, ¿ella podría tomar acciones legales de exigir esas grabaciones al banco? Sí, o sea, por eso es lo que estoy extrañado, porque civilmente, a ver, ¿cómo nosotros hacemos cuando alguien nos produce un daño? Yo lo he dicho varias veces. Si un banco me produce un daño, una persona me produce un daño, es indemnización de perjuicios. Si yo considero que ese banco me produjo un daño con su actuar, yo tengo que demandar civilmente de indemnización de perjuicios contra ese banco. Me voy a demorar en los tribunales civiles, pero lo puedo lograr ganar al final. Porque ese banco, en el fondo, pasó por sobre mis derechos. Entonces, si en esa misma, tú le dices, él me aplicó normas sin tener las pruebas, le van a exigir las pruebas. Si no las tiene, lo van a condenar. ¿Se puede demorar? Sí. ¿Por qué se va a demorar? Porque nosotros en Chile tenemos una deuda como chilenos, como sociedad, con la modificación de la legislación civil. Ustedes saben que en materia penal ya se modificó, ¿cierto? Tenemos un nuevo sistema penal. Tenemos un nuevo sistema laboral. Puede que nos gusten los fallos o no, pero el sistema laboral funciona y funciona rápido. En 3 meses y medio tenemos un juicio terminado. ¿Funciona rápido? Sí, claro. En materia de familia puede que nos guste o no la decisión de un juez, pero tenemos que funcione y funciona rápido. En 3 meses, 4 meses tenemos el juicio terminado. En materia civil, todavía estamos con procesos de 1800, con puros papelitos. Ahora ya no hay papelitos porque es a través de internet. Pero igual, o sea, pueden estar meses sin resolver. Estamos con una deuda en materia civil de modificar el sistema. Y esto viene del anterior gobierno y del anterior gobierno y del anterior. O sea, no es culpa de un gobierno, son varios gobiernos en los que no se han preocupado de hacer realmente el cambio y la modificación en materia civil para que sea más rápido, para que las demandas civiles de indemnización de perjuicio no duren 6 años. ¿No? Pero si tú demandas, si tú no mueves la causa, el juez no lo va a mover. 6 años. Si tú no mueves la causa en materia civil, no la va a mover nadie. En cambio, en materia laboral, la mueve el juez. Y el juez te empieza a pedir cosas y te fija la audiencia y te hace ir, etc. En materia penal también la mueven los fiscales, los jueces. En materia de familia también la mueven los jueces. En materia civil, si tú no la mueves, el juez se queda parado. Porque no es porque sea flojo, sino porque el sistema es así. El sistema es que la iniciativa la lleva a las partes. Y si la parte no hace nada, se puede quedar ahí. Y dura y no sé qué. Y después tú vas y no te resuelve, no dictan la resolución. Y está ahí, se pierden los expedientes. Ahora ya gracias a Dios no, porque son electrónicos. Pero antes se perdían los expedientes y que los cosían y se perdían. Se los comían los ratones. Ahora por lo menos ya es electrónico. Ya, Daniel, para las personas que se están sumando a la sintonía, en este minuto, ¿qué es la ley de quiebra y personas como nosotros? No, lo que pasa es que la ley de quiebras cambió. No, ¿qué es la ley de quiebra? ¿Qué es, por favor? Es una ley que establece que las instituciones, por un lado, pueden quebrar, o las personas naturales, es una novedad, también pueden quebrar. ¿Y cuándo una persona natural puede optar a una ley de Necesitas tus requisitos. Hay requisitos. Tienes que tener más de una deuda con más de una institución, por lo menos 2, con un cierto número de UF, no recuerdo bien, pero no puede ser mucho, y además que no tengas ningún juicio ya iniciado en contra tuya. Entonces tú vas a la superintendencia... tiene que ser antes de que tengas un juicio. Antes que tengas un juicio. Tú vas a la superintendencia y tú dices, explica, te toma un asesor y te dice, sí, usted puede quebrar o usted no puede quebrar. Ahora, no es llegar y quebrar, porque tampoco es tan... O sea, tú puedes renegociar a veces con alguna institución. Por ejemplo, y esto es lo que uno siempre... Yo tengo una deuda con el banco A, con la casa comercial B y con una farmacia C. Bueno, yo voy a mi banco y le digo, mire, tengo deuda con esto, no estoy en capacidad de pagarlas todas. ¿Por qué no me la funde en una sola deuda?
con usted. Usted las compra las deudas, por decirlo así. Usted le paga el resto y yo me endeudo con usted solamente, a más largo plazo, con una cuota más chica, y entonces puedo pagar. La repactación es una cosa que es una solución cuando tú tienes a varios acreedores y ya te sobrepasó. ¿Me sobrepasa la deuda cuando es mayor a mi ingreso? Sí. ¿Sí? Ok, y ahí yo puedo repactar. Pero no eso cuando es mayor a tu ingreso, porque tu ingreso también tienes que pagar el arriendo de tu casa, el colegio de los niños, bla, bla, bla. Entonces, cuando tú te ves que no puedes pagar, por ejemplo, recibes 100 y tienes deuda por 70, pero los 30, o sea, sí, igual tienes que pagar un montón de cosas. Para entonces, vivir. Ya no puedes pagar todas las deudas, tú vas a tu banco y dices, mire, usted me conoce, yo he sido siempre responsable, tengo esta garantía o no tengo esta garantía, usted me conoce, ya. Entonces, repácteme, usted queda con la deuda solito, ¿no? Ya, y le pagamos a todas estas otras instituciones y yo sigo con usted. Me van a aumentar un poco, sí, me van a aumentar los intereses, etcétera, pero va a salir solo contigo, voy a salir de DICOM, todos esos problemas. Tengo que saludar a la Carol Bustamante, que es una abogada que me está cobrando porque yo no la saludé el día de su cumpleaños, así que feliz cumpleaños. No, sí, una compañera. Pero también yo le decía a Renata, nuestra editora, que hay un artículo que yo iba a mencionar porque son las personas que pueden caer en DICOM. Este es el artículo que hace que en esta ley la gente pueda caer en una base de datos como DICOM, que es la Ley de Protección de la Vida Privada, la 19.628. Y entonces la gente pregunta, ¿por qué puedo caer en DICOM? Aquí está. A propósito de DICOM, ayudemos a la siguiente persona. Revisemos el... Y después leemos el artículo. Ahí está, venga, vamos allá. Minosca nos dice, mi esposo tenía una deuda con una casa comercial y lo pasaron a DICOM. Tras pagar la deuda total, sigue apareciendo en boletines comerciales. ¿Cómo sale de ahí? ¿Qué se hace para que lo eliminen? Saludos desde Villarrica, saludos Villarrica. A la vuelta de comerciales, Daniel Stingo, el abogado, le responde. Vamos, Daniel, ¿qué le decimos? Sí, mira, lo que yo le decía a mis dos conductores preferidos era que el artículo 17 de la Ley de Protección de Datos Personales establece quiénes pueden caer en DICOM o en estas bases de datos. Y son los responsables del registro banco de datos personales, los que hemos hablado. Solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando consten en letras de cambio, hoja, letra de cambio, pagaré, cheques protestados o por haber sido girado en contra de cuenta corriente cerrada o por otra causa, como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios, préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de montos mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro, etc. Y sociedades administradoras de crédito otorgado por casas comerciales, o sea, también se puede. Nunca se podrá... Dice, no podrá comunicarse la información relacionada con deudas contraídas con empresas públicas o privadas proporcionadas por servicios de electricidad, Daniel, agua, vamos a dedicarle de nuevo al DICOM porque nos está faltando tiempo. Vamos a dedicar un capítulo completo para el DICOM. Y nosotros queremos agradecer su sintonía, agradecerte a ti, Daniel, siempre tan amoroso, tan activo. Nos encontramos mañana de 14:30 a 16 horas con un nuevo programa, Vivir Bien. Hasta mañana.